gracias, disculpa. Bueno, muy bien. Buenas tardes, sean todas y todos bienvenidos, bienvenidas a la mesa número 1 de este coloquio interdisciplinario del Observatorio Coyuntural Antropológico, titulada Capitalismo Fósil, Transición Energética y Energías Limpias, que se realiza en el marco de este primer coloquio interdisciplinario sobre ecología humana, crisis climática, orígenes, consecuencias y alternativas. Esta mesa está conformada por 4 brillantes investigadores e investigadoras que han trabajado bastante bien estos temas. Hola, Leslie. Entonces vamos a comenzar un poco a darles la presentación en torno a algunos de los temas de trabajo que han llevado en sus editoriales académicas, y a partir de ahí comenzamos con pues las presentaciones que traen para el día de hoy. Nuestro primer presentador es Omar Ernesto Cano Ramírez. Él es maestro en estudios latinoamericanos por el programa de posgrado en estudios latinoamericanos de la UNAM. Actualmente es profesor de asignatura adscrito al Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Sus principales líneas de investigación son epistemología de la investigación social, sociología de la política, sociología de las élites, historia del pensamiento económico y capitalismo fósil, y pues finalmente su ponencia se titula Capitalismo Fósil, una introducción histórica. Muchas gracias por estar aquí, Ernesto, bienvenido, y pues te escuchamos con mucho gusto. Hola, muchas gracias, Pau. Muchas gracias a los organizadores por toda la labor que han hecho en este nuevo periodo entre pandemia y presencialidad. Y agradezco al observatorio por invitarme. Voy a avanzar en mi ponencia para que me dé tiempo. Es una introducción histórica, y algo teórica, de un momento coyuntural en el que se transformó toda la estructura social y además la estructura energética, ¿no? La intención es dar este panorama histórico para entender lo que constituyó el cambio de introducir un tipo de energía, en este caso los combustibles fósiles, a una estructura que no se había consolidado, y que vamos a ver que en este periodo de tiempo ocurren dos cosas. La primera gráfica que les muestro aquí es para ver lo que ocurría antes de lo que llamamos, o el periodo que yo voy a estudiar, les voy a presentar, que es la Gran Transformación, el periodo en el que se da la revolución industrial, en el que se consolida la economía de mercado, en el que se crea el último mercado que se necesitaba, que es el mercado de mano de obra, y en el que se introduce el uso general en la economía, en este caso la británica, de los combustibles fósiles, iniciando con el carbón. Esto pasa antes de lo que voy a hablar más adelante, por eso ahí resalté antes de 1825. Antes de ese periodo, estas son las energías que más se utilizaban para la producción y para la movilización de la sociedad. Sobre todo era agua, era viento, era madera, era músculo animal y músculo animal no humano, es decir, de reses, de caballos, pero también de personas que mueven cosas con su cuerpo, y un tipo de combustible que era un tipo de corteza y plantas en descomposición que se quemaba, pero no tenía gran capacidad energética. Antes de 1825, estas son las energías que mueven a la economía en Europa. Tenemos Inglaterra y Gales, tenemos los Países Bajos, tenemos Suiza, tenemos Alemania, Italia y España, ¿no? Pero nos vamos a centrar en Inglaterra, en la isla de los países británicos. Y la que más utilizaban era el agua. El agua, que era en estos molinos que estaban a las orillas de los ríos y corrían y movilizaban esta gran rueda que giraba y giraba y hacía mover los molinos de viento o ciertas herramientas muy, muy sencillas, ¿no? Entonces, aquí no vemos el carbón como no existe para movilizar la economía, no existe. Existe para actividades domésticas, como calentar un hogar o cocinar, pero no en la producción generalizada. Entonces, antes de 1825, el capitalismo no era fósil, o la relación de producción de mercancías no era fósil, estaba anclada a este tipo de energías. ¿Qué pasó para que esto dejara de existir, no? Estas energías que ahora llamamos renovables, o son las que queremos utilizar en su mayoría, eran las primeras que se utilizaron, pero tenían límites que vamos a ver, y tenían obstáculos e imponían obstáculos a la producción que se estaba motivando en ese momento, una producción rápida, de grandes cantidades y a grandes distancias. Lo que pasa, voy a ver dos momentos o dos procesos de este momento que coinciden muy bien, 1830 y 1860, con dos obras históricas. La primera, esta que estamos viendo aquí, que es de Karl Polanyi. Él estudia lo que sucede en estas 3 décadas, que es un cambio muy violento y muy rápido. Y después vamos a ver otra obra histórica, que es de Andreas Malm, un historiador suizo, que es El Capital Fósil, que coinciden las fechas casi a la perfección. Estas 3 décadas
en lo social y lo laboral y lo energético coinciden y pasan al mismo tiempo. Aquí la gran transformación que estamos en el aspecto social con Karl Polanyi en 1830-1860, lo primero es que no es una transición orgánica, en este entendido de que es lenta y paulatina. Eso no pasó. Lo que sucedió fue una dislocación catastrófica, como la caracteriza Polanyi, porque fue muy rápida y muy violenta. Y en 2 generaciones se transformó casi por completo una sociedad inglesa y después europea, y ya no se reconoce lo que ahora existía en estas 3 décadas con lo que anteriormente existía, ¿no? Lo que sucede en estas 3 décadas es que se consolidan los mercados de 3 mercancías ficticias y el orden es así tal cual. Primero se consolida la creación de una mercancía ficticia llamada dinero, después tierra y después trabajo. Son ficticias porque se tratan como si fueran mercancías, hay oferta, hay demanda, hay precios, hay un espacio social donde se compran y se venden, pero no son mercancías. El dinero es una capacidad de compra que se institucionaliza. Los privados no pueden producir su propio dinero, lo tiene que producir una institución con capacidad de soporte político e institucional como la Casa de Moneda Británica, el banco, un banco central y un gobierno. La tierra no se produce, la tierra ya está, los ecosistemas, los recursos ya están, solamente se extraen, se privatizan, se almacenan y se transforman, pero no se producen. Se excava y se saca lo que ya está hecho. La naturaleza ya lo hizo o los procesos ecológicos. Y el trabajo, aunque se dice que es una propiedad privada, no se puede separar del cuerpo. El trabajador tiene que ir a donde se necesita el trabajo. Es una capacidad de un cuerpo vivo, muy complejo, emocional, psicológico, físico, químico y social. Ese cuerpo humano tiene una capacidad que es el trabajo, pero se trata como si fuera propiedad, ¿no? Lo que pasa en estos 3 décadas, que es la consolidación de la última mercancía ficticia, que es con el mercado de trabajo, se crea este mercado de trabajo eliminando el derecho a vivir. Eliminar el derecho a vivir implica que para que uno exista, para que uno viva, la población que depende de esta mercancía ficticia, es decir, de su trabajo, no tiene derecho a vivir, tiene la obligación de primero introducirse al mercado, obtener una cantidad de dinero y con esa cantidad de dinero conseguir una cierta cantidad de sustento, alimentos, hogar, vestimenta, educación, de la calidad que consiga, del pan que consiga, con los precios que consiga. Esto es una obligación, no es un derecho a trabajar, es una obligación a trabajar en este régimen. ¿Qué pasa con esta mercancía ficticia llamada mano de obra que se inserta en un sistema doble que es tecnológico, pero también es social y va a coincidir mucho con lo que vamos a ver más a la continuación, que es la gran transformación energética? Esta mercancía ficticia o esta capacidad humana que se introduce en un sistema de máquinas. No son máquinas aisladas que se utilizan en un solo negocio o un tipo de actividad como los molinos o como la manufacturación de máquinas herramientas o de ferrocarriles, sino que todas las esferas de la economía utilizan máquinas. La extracción, la producción, la distribución y más adelante el consumo también. Estas máquinas son muy costosas en estos años, 1830, 1860, con la revolución industrial. Son muy caras porque son muy difíciles de hacer, son muy difíciles de operar y son difíciles de darle mantenimiento. Son máquinas finas. Si falla una parte de la máquina, se tiene que arreglar y para toda la producción. Entonces, el sistema de máquinas tiene costos muy elevados que impone una exigencia. Se tiene que producir mucho y muy rápido para cubrir los costos y generar ganancias. Es decir, producir rápido, en gran cantidad y llevarlo a mercados cada vez más extensos para que se compre. Esto va a imponer una exigencia del lado de los insumos, es decir, de la materia prima, de la energía, de los edificios, del trabajo, del dinero. Todos estos insumos que necesita el sistema de máquinas van a operar en un sistema de mercado, es decir, todo se compra y se vende, pero se tiene que comprar y vender y tienen que presentarse en 3 formas. De forma inmediata, ya tienen que estar ofertándose el trabajo, ya tiene que estarse ofertando la materia prima y la energía. El sistema de máquinas no puede esperar a que los seres humanos nazcan, crezcan, pasen la infancia, la adolescencia, no, ya tienen que estar los trabajadores presentes, tienen que ser abundantes para que puedan reducirse los costos de la compra o de materia prima o de trabajo. Y tiene que bajarse el costo en la forma barata. Entonces, inmediatez, abundancia y baratez van a ser los 3 requisitos que impone el sistema de máquina.
Este cambio social en la cuestión laboral, en la cuestión de la composición del régimen laboral, va a coincidir con la gran transformación en el sentido energético. Aquí ya estamos con los estudios de Andreas Malm, que desarrolla la historia del capital fósil y cómo se crea el primer mercado fósil, que es el carbón, y qué tuvo que pasar para que se creara este mercado. Así como se creó un mercado de mano de obra al eliminar la asistencia social, al eliminar los subsidios, al castigar el vagabundeo, al castigar a los trabajadores que no conseguían trabajo y los metían en casas de trabajo forzoso tan horribles que preferían ir a buscar trabajo. ¿Qué tuvo que pasar en el ámbito energético? Y este es el estudio que hace Andreas Mal, que lo publicó en 2016 en inglés, pero ya está disponible en español desde el año pasado en una editorial española. En este cambio, son las mismas fechas, 1830 y 1860. Andreas Mal resalta que esta tampoco fue una transición lenta, no fue barata y no fue solamente tecnológica. Acostumbrados a pensar la revolución tecnológica como un cambio solamente de la tecnología o avances científicos, Mal resalta que no fue solo eso. Al igual que la gran transformación en el ámbito social, esto implicó un cambio violento, un cambio rápido, muy acelerado en 30 años, y se tuvieron que cambiar las instituciones políticas y sociales que soportaban la sociedad. Entonces, no solamente fue más dinero y más mercancías y más tecnología, sino que fue un cambio violento, rápido, político y social, es decir, estructural. ¿Qué existía antes? La gráfica que mostré anteriormente con las energías que llamamos renovables, que estas energías, resaltando tres, que es la radiación solar, con la que crecen los cultivos y crece la fotosíntesis, los ríos, que, que movilizaba en gran proporción la maquinaria de ese momento, y el viento, también había molinos de viento. Estos tres tipos de energía son flujos que no se pueden seccionar. Cuando el sol se detiene, bueno, pero cuando la radiación solar se detiene y hay noche, ya no tenemos ese flujo. Cuando el río se detiene y se hace un boquete, se hace una presa, se pone algo o hay sequía, ya no existe ese flujo de energía. Y el viento, cuando no lleva suficiente fuerza, no puede movilizar los molinos de viento. Tienen que estar constantemente en flujo. Pero eso implica que no se pueden seccionar y no se pueden acumular. Porque cuando uno acumula un río, ya no es un río, ya es una presa, ya es una masa inerte que se queda quieta. Entonces, en esa época los flujos no tenían la ventaja que tienen ahora, que es con las celdas solares o con otro tipo de tecnología. En ese momento los flujos de energía no se pueden seccionar. Eso era un impedimento y un obstáculo para la economía que necesitaba energía constante y constante, abundante y barata, como lo vimos anteriormente. ¿Qué se crea entonces? Se crea un nuevo mercado que no existía antes, el mercado de carbón. Así como en el siglo XVII, XVI, XVII, XVIII se realizaron cercamientos de tierra, es decir, se privatizaron tierras que antes eran comunitarias en Inglaterra y en Europa, pero en esa época sí se utilizaron para la agricultura. En esta época, en las 3 décadas que estamos viendo, hay nuevos cercamientos, pero ya no para cultivar, sino para perforar, excavar y sacar el carbón. Entonces hay nuevos cercamientos, se expulsan nuevas comunidades que antes no estaban siendo expulsadas, se privatiza esta tierra y se utiliza para sacar el carbón. Hubo luchas sociales en el que ocultaban que ahí, si se notaba que había carbón o se sabía que había carbón, se ocultaba de las mayores formas posibles para que los negocios del carbón no se enteraran que hubiera carbón ahí y no quisieran privatizar las tierras. Entonces hubo una lucha entre las comunidades y los privatizadores para evitar que se privatizaran las tierras donde había carbón, pero los privatizadores, los empresarios, impulsar la privatización de estos nuevos espacios con esta nueva energía que era necesaria. ¿Por qué era necesaria y por qué tenía ventajas el stock fósil? Bueno, la energía fósil, el carbón en esta época, después el petróleo, después el gas, porque a diferencia de la radiación solar, los ríos, el viento, este stock fósil, estos yacimientos de carbón, después petróleo y gas, ya están separados del ecosistema, de los ecosistemas y el clima. No necesitan que haya día, no necesitan que corran los ríos, no necesita que haya viento, no necesita que los ecosistemas tengan su dinámica cotidiana, están separados ya en la corteza terrestre. No son flujos, son tal cual un stock, una masa inerte que está almacenada en una parte de la corteza. Eso tiene ventajas porque se puede privatizar, se puede seccionar,
se puede almacenar y se puede transportar toda esa energía. Se meten en costales el carbón, se meten en los vagones del ferrocarril, se meten en barriles el petróleo, se meten en pipas el gas y mantiene su capacidad energética, no la pierde. El carbón en la corteza y el carbón en costales tiene la misma capacidad energética. Eso no pasa con los flujos solares de agua y de viento, ¿no? Entonces, esta facilidad de sacarlo, almacenarlo y transportarlo permite la aglomeración de la producción, que no era factible anteriormente. Anteriormente los molinos de viento estaban junto a los ríos, pero ahora no. Ahora el carbón se puede llevar a otras partes geográficas que van a ser las ciudades, donde se va a aglomerar las fábricas, se van a aglomerar las máquinas, los trabajadores, la materia prima y el carbón. Y hablo de trabajadores hombres, porque en ese momento también las mujeres fueron expulsadas del trabajo asalariado para ser confinadas al trabajo reproductivo de la mercancía ficticia. ¿Quién va a mantener vivo a esta clase trabajadora? Se impuso un proceso violento a las mujeres y los propios trabajadores hombres también fueron cómplices en esta expulsión porque las mujeres cobraban menos por el mismo trabajo. Entonces los trabajadores fueron expulsando a las mujeres de las fábricas. Esta aglomeración no era posible con las... Perdón. Esta aglomeración no era posible con los flujos de energía anteriores. Entonces, estos dos grandes transformaciones en la sociedad energética nos permiten llegar a este momento histórico en el que esta gráfica solamente es del Reino Unido, antes de la gran transformación y después. Antes, como ven, la gráfica, la morada, la línea morada o rosa, en el color que la vean, era lo sólido, el carbón. El carbón entre 1751 y 1835 se usaba, pero como les mencioné, se usaba en el área doméstica, no en el área de la producción. Es en estas 3 décadas, entre 1835 y 59, que el carbón se introduce en la producción, pero un tipo de producción industrializada, con estas máquinas que necesitan producir mucho y muy rápido y entonces necesitan gastar mucha energía. Y ese es cuando empieza la explosión del uso de energía sólida, que es el carbón, pero después agrega la línea amarilla, que es líquido, que es el petróleo, después la azul clarita, que es el cemento, el gas. Y entonces tenemos este aumento, que es la línea total, la línea azul oscura, que está hasta arriba, porque es el acumulado de todas las que están abajo. Entonces, cuando se introducen estas dos grandes transformaciones en los mismos 30 años, se da esto, la gran explosión del uso de combustibles fósiles. ¿Qué nos da esta? Ay, si tú me puedes decir cuánto llevo, no sé. ¿Qué nos da como resultado histórico y social? Nos dan estas dos columnas que quiero resaltar para sintetizar el proceso histórico. Nos dan, por un lado, una unión infernal y, por otro lado, relaciones de clase de corte capitalista. Ya lo mencionaban mencionaba el doctor John Sachs en la conferencia magistral. Se trata de un carácter capitalogénico. En el caso de la unión infernal, cuando la gran transformación en el ámbito social y en el ámbito energético se consolidan y se amalgaman de tal forma que ambas van a ir juntas, se da lo que Elmar Albater, un economista alemán, llama la unión infernal, que es, por un lado, las relaciones capitalistas en que se explota el trabajo y se explota la naturaleza para acumular riquezas, poder y privilegios, se une a los combustibles fósiles, pero no en el ámbito doméstico. Se une como una quema colosal y acelerada del stock fósil, de este yacimiento inerte de carbón, petróleo y gas, que violenta los límites planetarios. No es solamente quemar carbón, es quemar carbón en cantidades colosales de forma acelerada, lo cual violenta los límites planetarios. La atmósfera, la temperatura del mundo, los ecosistemas, las corrientes marinas, ¿no? Entonces, aquí ¿qué se sintetiza de esto? Que el capital, es decir, la forma de producir en el capitalismo, no solo utiliza el carbón, petróleo y el gas para producir cosas, mercancías, sino que el propio capital existe gracias a la quema de combustibles fósiles. Es decir, los combustibles fósiles no es algo accesorio, superficial, secundario. Los combustibles fósiles son algo constitutivo al capitalismo moderno desde el siglo XIX. Va aparejado, no se pueden separar.
históricamente, y en el análisis ya sabemos que tampoco. Del otro lado, ¿qué pasa? Que esta unión infernal permite la ampliación y la profundización de las relaciones de clase capitalistas. Por un lado, entre los propios capitalistas, ¿no? La lucha entre capitalistas y capitalistas. Dice Marx en esta cita, la competencia entre capitalistas impone las leyes inmanentes de la producción frente al capitalista individual como ley exterior. Si quieren competir, si quieren lograr que sus mercancías se vendan y producirlas rápido, mucho y muy lejos, movilizarlas muy lejos, tienen que tener la tecnología más de punta del momento. Y una vez que los combustibles fósiles son la energía que presenta más ventajas, quienes la utilizan y logran comprar más energía pueden movilizar más máquinas y pueden producir más y movilizar más ferrocarriles, más barcos para llevarlas más lejos y poder venderlas y obtener las ganancias. Entonces, lo primero que pasa es la lucha entre capitalistas se consolida y se da gracias a la quema de combustibles fósiles. Pero del otro lado, se da también, se consolida y se profundiza la lucha de clases. Es decir, el acceso a quemar carbón no solamente da poder físico, es decir, mover cosas, mover máquinas, mover cosas, ferrocarriles y mover mercancías, sino que también da la facultad de control político, porque las máquinas sustituyen muchos trabajadores. Las máquinas imponen un ritmo de trabajo a los trabajadores siempre que la máquina esté funcionando con energía. Entonces, lo que en el marxismo se llama la subsumpción real, es decir, el trabajo ahora se subsume a las máquinas, se dio gracias a que los capitalistas pudieron acceder a este mercado y crearon este mercado de carbón, que ya es inerte, no hace sindicatos, no lucha. Y el carbón permitió que el capitalista impusiera sus tiempos, impusiera sus ritmos a las clases subordinadas, que son la clase que depende de su trabajo. Ya para concluir, podemos ver esta gráfica para ver el periodo acumulado. Esto es todos los combustibles fósiles, las emisiones que se han dado a lo largo de todo el periodo. Y como ustedes pueden ir viendo, cada ola tecnológica es más energía fósil, pero manteniendo estas dos cuestiones, la gran transformación social, la gran transformación energética y estas dos luchas de clases, tanto la competencia intercapitalista, que después se va a hacer más grande y fuerte en el ámbito monopolista, y la lucha de clases. Cada vez es más violenta la vida social y el control político y la forma de producir a grandes distancias, en grandes cantidades, quemando cantidades colosales de combustibles fósiles de manera acelerada. Yo le dejaría aquí y nuevamente muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Omar, por la presentación tan ilustrativa y sobre todo esta parte histórica que por supuesto nos ayudará a entender no solo los contenidos de estas presentaciones, sino de todas las mesas en su conjunto de este primer coloquio. Y pues para continuar, vamos con nuestra segunda ponente, la maestra Maritza Islas Vargas, quien es maestra en estudios latinoamericanos, especialista en economía ambiental y ecológica, y quien actualmente desempeña sus labores académicas en el Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Sus principales líneas de investigación pues, son también la sociología ambiental, la ecología política, cambio climático, extractivismo y movimientos ecoterritoriales. Su ponencia que nos viene a presentar se titula Extractivismo en tiempos de emergencia climática. Muchas gracias, maestra Maritza, y bienvenida. Muchas gracias, Paola. Muchas gracias al observatorio por la invitación y a todos y a todas que han hecho posible este evento. No sé si me ayudan con la presentación. Como decía Paola, la idea es que podamos reflexionar un poco sobre las características del extractivismo en tiempos de emergencia climática, es decir, en qué medida adopta ciertas cualidades, dimensiones e impactos particulares en un contexto ambiental y climáticamente cada vez más adverso. En ese sentido, me gustaría empezar, digamos, relatando un poquito sobre el contexto en el que nos desenvolvemos y de alguna manera en el que se define el extractivismo. La que sigue, por favor. Una de las cosas que, digamos, debemos entender para hablar del extractivismo es que existen algunos elementos persistentes, ¿no? Digamos, en términos
de cómo se ha venido expresando las actividades de explotación de la naturaleza, ¿no? En ese sentido, muchos autores han hecho ya una definición de extractivismo que tiene que ver precisamente con un patrón de acumulación desarrollado y basado en la sobreexplotación de la naturaleza, y que en ese sentido, digamos, uno de los elementos persistentes tiene que ver con el hecho de que tanto gobiernos de izquierda como de derecha han dado continuidad a este patrón de explotación de la naturaleza, ¿no? En ese sentido también pensar que dentro de lo persistente el extractivismo, digamos, está el hecho de que se expresa en una escala ampliada y expansiva, es decir, que digamos, los territorios cada vez ocupados por el extractivismo cada vez son mayores, y en ese sentido, pues también refleja un ámbito de enorme conflictividad socioambiental, ¿no? Asimismo, dentro de lo persistente para entender el extractivismo, es que hay una enorme transferencia de costos sociales y ambientales, así como una enorme violencia asociada a los proyectos donde, digamos, también la legislación, el gobierno, los cabildeos, se mezcla, por ejemplo, con la intimidación, la represión y los asesinatos de los y las defensoras de los territorios, ¿no? En ese sentido, digamos, cuando hablamos de extractivismo tenemos que tener en cuenta, si bien es cierto, adquiere ciertas particularidades en un contexto de emergencia climática, tenemos estos elementos persistentes, ¿no? Es la sobreexplotación de la naturaleza, transferencia de costos y un aumento de la violencia contra defensores y defensoras de la tierra y los territorios. En ese sentido, también para entender el extractivismo en tiempos de emergencia climática, tenemos que considerar por lo menos 3 elementos que forman parte del contexto actual, ¿no? Por un lado, que tenemos condiciones ambientales y climáticas cada vez más adversas, y esto lo podemos notar precisamente cuando escuchamos en los medios de comunicación, en la televisión, en los periódicos, cómo se nos habla de sequías cada vez más prolongadas, de eventos meteorológicos cada vez más extremos, de inviernos más crudos, de temperaturas cada vez más altas, ¿no? Asimismo, digamos, cómo estos procesos que antes resultaban impensables se van normalizando y naturalizando, ¿no? Es decir, cómo digamos, empezamos a notar estas nuevas condiciones ambientales y climáticas cada vez más adversas como parte, digamos, del contexto en el que nos vamos desenvolviendo, ¿no? En segundo lugar, observamos también que hay un fuerte fortalecimiento del extractivismo asociado a los hidrocarburos, ¿no? Ya se nos explicaba precisamente cómo hay una relación digamos, inherente entre la expansión del capital y el uso de los combustibles fósiles. Y en ese sentido, lo que observamos actualmente es que pese a los riesgos climáticos y ambientales que enfrentamos actualmente, las inversiones futuras en combustibles fósiles van a continuar de alguna manera previsto por las resistencias empresariales y por las resistencias también gubernamentales, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, organizaciones como Carbon Tracker y el Instituto de Cambio Climático y Ambiente han señalado precisamente que en ninguna parte de la cadena financiera los actores en los mercados de capitales reconocen y mucho menos cuantifican la posibilidad de que los gobiernos cumplan, por ejemplo, sus responsabilidades en términos de lo que podrían hacer los acuerdos internacionales para reducir las causas del cambio climático, como podrían ser el Acuerdo de París y todos estos acuerdos que se adoptan en las conferencias de las partes a nivel internacional, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, en el año 2019, pues hubo un aumento de las inversiones en combustibles fósiles, ¿no? Tan solo el sector financiero destinó más de 700 mil millones de dólares a más de 2.100 empresas de combustibles fósiles, una cifra superior al año previo, al año 2018, y de este financiamiento mucho de él se encaminó, a 100 empresas dedicadas a ampliar la explotación de combustibles fósiles en zonas sobre todo de alto riesgo, como son el Ártico, y con técnicas altamente destructivas como pueden ser la fractura hidráulica. Lo que quiere decir
que de alguna manera en la cadena financiera y corporativa no se está percibiendo precisamente la posibilidad de frenar las acciones como de costumbre, ¿no? O los negocios como de costumbre. En ese sentido también hay, digamos, un empuje del extractivismo asociado a las energías renovables, ¿no? Generalmente lo que escuchamos como parte de la política hegemónica, al menos en el ámbito discursivo, se nos plantea la necesidad de descarbonizar la economía y se nos plantea también como la solución de este proceso de descarbonización la transición energética, ¿no? Como si, digamos, la crisis climática fuera solamente un problema tecnológico y no necesariamente un problema de carácter sociopolítico muy arraigado a una dinámica económica asociada a la explotación tanto del ser humano y de la naturaleza, digamos, como es el capitalismo, ¿no? En ese sentido, digamos, este empuje del extractivismo asociado a las energías renovables también se da en condiciones sociopolíticas altamente conflictivas en nuestra región, que a su vez se derivan del extractivismo. Es decir, cuando hablamos de extractivismo en tiempos de emergencia climática, no solo tenemos que prestar atención al fortalecimiento del extractivismo asociado a los hidrocarburos, ¿no? Y a la expansión y las implicaciones que esto tendrá para la emisión de gases de efecto invernadero, que son la principal causa del calentamiento global, sino también, digamos, todo este extractivismo asociado a las llamadas energías renovables, ¿no? En ese sentido, también una de las grandes características de cómo opera la economía actual es que incluso, digamos, con el aumento de la provisión de energía asociada a las energías renovables, el consumo de petróleo no ha disminuido, ¿no? Es decir, más bien las distintas fuentes energéticas se van sumando a una matriz productiva que no tiene límite en el consumo y en la o sea, como en su carácter devorador de energía, ¿no? La que sigue, por favor. Y en ese sentido, también para pensar al extractivismo en tiempos de emergencia climática, pienso como propuesta también para la discusión que podríamos pensarlo a partir de tres claves, ¿no? Como ya decía, algunos elementos que son persistentes, pero también pensar lo insostenible, lo irreparable y lo impostergable. La que sigue, por favor. En el ámbito de lo insostenible, pues tenemos que, por un lado, tenemos una economía, ¿no? Que se asume que puede seguir creciendo de manera infinita en un planeta con energía y materia finitos, ¿no? Con recursos finitos, y en ese sentido lo insostenible se presenta de dos formas, ¿no? Por un lado, el agotamiento de las fuentes de fácil acceso de energía y materia, ¿no? Durante la década de los 70 se nos anunció mucho el llamado pico del petróleo y una de las grandes preocupaciones era precisamente cómo íbamos a afrontar este agotamiento de las fuentes de fácil acceso en términos biofísicos, pero también en términos geopolíticos, y en ese sentido, digamos, la respuesta del capital ha sido ampliar su extracción y la explotación de territorios que antes no se consideraban rentables a partir de técnicas cada vez más agresivas, ¿no? Pasamos, por ejemplo, de la minería subterránea a la minería a cielo abierto y ahora a la minería submarina, ¿no? Por ejemplo. Lo mismo con la extracción de petróleo, pasamos de la extracción de combustibles convencionales a la extracción de combustibles no convencionales a través de técnicas cada vez más agresivas como es el fracking, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo insostenible se expresa precisamente en este agotamiento de fuentes de fácil acceso y pues en el carácter insostenible en términos de que los tiempos del capital no son los mismos tiempos que los de la naturaleza, ¿no? En el sentido de que la velocidad con la que necesitamos nueva energía y materia para alimentar esta economía voraz, pues contrasta con los tiempos de regeneración de los ecosistemas. Por otro lado, tenemos lo insostenible, o se expresa lo insostenible del extractivismo en tiempos de emergencia climática, en la capacidad del sistema planetario de soportar la producción de desechos, ¿no? Es decir, de esta constante generación de entropía por parte de la economía, y esto es muy claro, por ejemplo, en el tema de cambio climático, ¿no? Es decir, en el tema de cambio climático no solamente nos debería preocupar el agotamiento del petróleo, ¿no? Por decir algo,
sino que esta quema de ese petróleo extraído, pues se va simplemente, la atmósfera no puede seguir resistiendo esta acumulación de gases de efecto invernadero, ¿no? Entonces, en ese sentido, incluso aun cuando el día de hoy termináramos o cortáramos de tajo la emisión de gases de efecto invernadero, que dejáramos de emitir por completo, el sistema climático, digamos, seguiría con su inercia y este proceso continuaría, ¿no? Entonces tenemos que considerar también la capacidad que tienen los ecosistemas de regenerarse y de seguir absorbiendo estos desechos generados por el proceso económico. La que sigue, por favor. En ese sentido también, digamos, además de esta característica de lo insostenible o esta clave de lo insostenible, tenemos que tener en cuenta lo irreparable, es decir, muchos de los procesos de degradación de la naturaleza que se han llevado a cabo por el extractivismo, que alimenta tanto la economía fósil, pero también aquel extractivismo que ahora se está asociando con las energías renovables, está generando procesos que biofísicamente ya son irreversibles, ¿no? Como les decía hace ratito, el caso del cambio climático. Ya la perturbación, digamos, del sistema climático es tal que es un proceso irreversible. Lo que hoy deberíamos estar haciendo es frenar las emisiones para que los daños o los impactos, digamos, en términos biofísicos y sociales no sean cada vez más graves. Sin embargo, este es un proceso que ya está, digamos, en marcha y que no puede frenarse en absoluto. Lo que en todo caso podemos hacer es disminuir la gravedad del problema, ¿no? Y en ese sentido también dentro de lo irreparable, además de estos procesos de degradación que se han desencadenado, tenemos que considerar, digamos, cómo en el ámbito social también se están generando procesos irreparables, es decir, fracturas, exterminio de poblaciones, de comunidades, de dinámicas sociales que, digamos, o cuyos lazos y cuyos tejidos cada vez resultan más difíciles de volver a reconstruir y regenerar, ¿no? Es decir, cómo se expresa esto irreparable tanto en el ámbito biofísico, pero también en el ámbito sociopolítico. Lo que sigue, por favor. Y en el ámbito de lo impostergable, digamos, creo que hay un montón de elementos que tal vez podríamos ampliar este listado. Les decía, solo son algunas claves para abordar la discusión. Están, por ejemplo, el frenar la destrucción de la naturaleza. Es decir, dentro de lo impostergable tenemos que detener precisamente a los actores, pero sobre todo también las dinámicas que alientan la destrucción de la naturaleza, ¿no? Sobre todo en regiones como la nuestra, ¿no? La extracción de la naturaleza, como les decía, tanto en gobiernos de izquierda como en gobiernos de derecha, ha estado asociado a un modelo de desarrollo, ¿no? Incluso si pensamos históricamente en el caso mexicano, la nacionalización de los recursos naturales siempre se ha concebido precisamente como un paso importante para ganar soberanía política y económica. Y me parece que, si bien lo sigue siendo, hoy estamos, dado el contexto de emergencia climática en el que nos encontramos, deberíamos también empezar a reconceptualizar este concepto de soberanía y asociarlo precisamente a la capacidad que tiene el Estado y en general la población de proteger a la naturaleza, de proteger la tierra y los territorios que habitamos, ¿no? Sabemos que desde la oleada neoliberal en nuestro país, pues ha habido un proceso precisamente de privatización de los recursos naturales de la tierra y el territorio, y en ese sentido, digamos, pues también esto ha tenido un impacto social y ambiental muy fuerte, muy vinculado a la flexibilización, al acceso a espacios comunes o a bienes comunes que antes, digamos, estaban de cierta manera regulados o protegidos, ¿no? En ese sentido, también dentro de lo impostergable tenemos que pensar la protección de las personas defensoras de la vida y el territorio. En México, digamos, esta situación es sumamente grave, ¿no? En general en México y en América Latina, por la centralidad que tiene, digamos, en la economía extractiva global, pues la violencia contra los defensores y las defensoras del territorio se agrava, ¿no? En 2022, por ejemplo, en México se han registrado, en 2021, perdón,
En México se registraron 25 agresiones letales, además de otros actos violentos contra defensores del territorio, ¿no? Que a su vez, digamos, coloca a México dentro del top 10, ¿no? De los países más violentos para las defensoras y defensores del territorio, ¿no? Esto a su vez, digamos, se vincula también con el hecho que la región de América Latina es considerada una de las más peligrosas para las personas defensoras de los territorios, ¿no? Y asimismo, como les decía, para frenar la destrucción de la naturaleza y proteger a estas personas defensoras de la vida y del territorio, pues es necesario detener los actores y las lógicas que promueven y generan estos dos procesos, ¿no? La que sigue, por favor. Y bueno, dirán, sí, pues muy fácil, ¿no? Las recomendaciones de frenar a los actores y las lógicas que están degradando la vida en su totalidad, ¿no? Pero en ese sentido, ¿qué podríamos hacer? Esto creo que es una pregunta difícil en el sentido de que se tiene que responder con acción y se tiene que responder de manera colectiva, ¿no? Ninguna respuesta erudita o por más intelectual que sea nos va a dar una respuesta a ello, sino realmente es en la práctica política donde podemos llegar a este tipo de soluciones, ¿no? Sin embargo, digamos, creo que dentro de las alternativas que ya se están construyendo en los distintos movimientos sociales por la defensa de los territorios, pues existen ya algunas respuestas, ¿no? Yo de lo que les quiero, digamos, hablar un poco también para cerrar ya mi intervención es precisamente de digamos, una ruta que no me parece la única, no me parece, digamos, que sea exclusivo, digamos, el ámbito legal para la defensa de las personas defensoras de los territorios, pero sí me parece un paso importante que podemos ocupar, utilizar, digamos, en ese camino, ¿no? Y esto tiene que ver precisamente con el llamado Acuerdo de Escazú y de alguna manera los retos que tenemos para la democracia ambiental, ¿no? Les comparto este texto que salió publicado hoy por si quieren un poco profundizar más. Yo por el tiempo solo mencionaré algunos aspectos de este acuerdo, ¿no? En términos de lo impostergable, que me parece, digamos, relevante porque es uno de los primeros acuerdos que en América Latina y el Caribe están destinados precisamente a proteger a las y los defensores de la tierra y los territorios, ¿no? Es decir, cómo se incorpora en el ámbito de los regímenes políticos que se asumen democráticos el tema de la participación, la información y el acceso, digamos, a la toma de decisiones en materia ambiental. Sobre todo en nuestro país, digamos, que estamos presenciando precisamente una expansión de las actividades extractivas y cada vez una mayor conflictividad asociada a la defensa de los territorios, como, digamos, un acuerdo de este tipo puede ser útil precisamente para las comunidades en su exigencia de decidir sobre lo que ocurre en sus vidas y en sus territorios, ¿no? Lo que a su vez, digamos, nos plantea, pues, varios retos en términos de la democracia ambiental, pensada como una democracia radical, ¿no? Es decir, una democracia que informe a las personas, que las incluya en la toma de decisiones y que además las escuche, ¿no? Y les digo, el acuerdo, digamos, es interesante porque es uno de los primeros acuerdos internacionales que recuperan justamente la demanda de justicia socioambiental que en la región se han venido, pues, que han venido enarbolando precisamente los movimientos indígenas, campesinos y de mujeres en defensa de los territorios. Y pues yo con esto cerraría. Muchas gracias. Muchas gracias, Maritza, por tu presentación, que por supuesto, como siempre, es muy, muy clara y creo que también en estos ejercicios de comunicación de la crisis son bastante útiles tanto para las personas que estamos en el ámbito académico como para las personas que, digamos, quieren informarse y que quizá no tienen información tan especializada y pues me parece que lo aterrizas de una manera excelente, como siempre. Vamos con la siguiente ponente, quien es Cintia Maribel Herrera Sánchez. Ella es internacionalista mexicana de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Se encuentra actualmente especializándose en las siguientes líneas de investigación: geopolítica y geoeconomía, conflictos socioterritoriales y estudios de la religión. Su ponencia se titula Nuevo discurso desarrollista de la emergencia climática, el caso de las energías limpias. Bienvenida, Cintia, y muchísimas gracias por tu participación. Te escuchamos.
Hola, ¿qué tal a todos? Primero quiero igual agradecer la invitación a este coloquio. Me parece demasiado importante ponerlo sobre la mesa, ya no nada más como una cuestión temática y académica, sino llevarla a los distintos espacios de desarrollo de la sociedad, ¿no? El que yo haya denominado mi ponencia como el nuevo discurso desarrollista de la emergencia climática en caso de las energías limpias es porque a lo largo de la historia de la humanidad han sido bastantes las herramientas de las que se ha echado mano la raza superior autodenominada por ella misma como humanidad para consolidar el progreso y la modernización. Y cuando se hace mención de herramientas, no necesariamente se habla de artefactos con los cuales consolida ese progreso, sino a la construcción de ideologías y epistemes y seres que han sido el soporte de muchos sucesos históricos que ya mis compañeros pues han mencionado también. Es así que esta ponencia parte de hacer una crítica al concepto de desarrollo que es aquel que a lo largo de los años no ha sido más que un sinónimo de continuo evolutivo de las clases en el poder, las cuales buscan la perpetuación de los modelos de producción y consumo que los hagan más ricos por una mayor capacidad de acumulación que se actualiza de conformidad con las necesidades que se plantean en el sistema mundo, incluida por supuesto la actual crisis climática que nos lleva a discutir hoy en este colegio. De ahí que se relacione con una crítica a la implementación de las energías limpias como una nueva forma de hacer que esta humanidad sobreviva, teniendo claro que el uso de las energías limpias no hace una crítica al trasfondo de la construcción de la sociedad capitalista y sus razonamientos consumistas, sino que sigue en la misma lógica permitiendo la perpetuación de un modelo que hoy nos tiene en crisis, romantizando la idea del quehacer diario y por ende un modelo de despojo de naturaleza en el sentido de la misma. Para comprender un poco lo que esta ponencia tiene como objetivo, es menester comenzar con la definición misma del desarrollo. Así pues, como Wallerstein lo mencionaba, el concepto de desarrollo es producto de la geopolítica de la era posterior a 1945 en el sistema mundo, a partir de la cual comenzó a imperar la superposición de los países desarrollados o centrales sobre los países subdesarrollados o como se les denomina. Se posicionó como una política de perfil hacia los subdesarrollados y se convirtió en un colonialismo indirecto a través de la promoción del desarrollo apoyado por recursos financieros estadounidenses en un primer momento, con capital excedente en su economía que se exportaba para ayudar el desarrollo de las demás naciones. De tal forma, se posiciona el crecimiento económico, al bienestar, la acumulación y el progreso, considerados paradigmas de la modernidad, como la tarea y misión de todos los gobiernos, generando nada más que deuda e independencia de los demás países. La implantación de esta lógica nos llevó a conseguir el desarrollo y centralizarlo desde el uso de los hidrocarburos como una herramienta para la evolución de la humanidad y sus avances, tal como lo mencionó mi compañero maestro Ernesto y la maestra María. Más es a partir del uso de los mismos que de igual forma se legitimaron los discursos en los que se justificó la extracción de recursos como soporte de este continuum evolutivo, más significó el despojo de territorio y costumbres, alineando a una lógica de modernización. Es decir, hablamos de lo que fuera un sacrificio, tal como lo refería la maestra Marisa, donde se tendrá que sacrificar tanto el territorio o los recursos de las comunidades frente al avance de una sociedad mundial. Es así que podemos ver, por ejemplo, en los trabajos de Arturo Escobar, que se destaca su concepción del desarrollo como un mecanismo de dominio colonial y neocolonial de norte a sur, en una escala de análisis que trastoca desde la estatal hasta lo personal o social, dependiendo del enfoque que nosotros le demos. Así, se posiciona como un concepto universalizador que impone la lógica de lo deseable y lo posible a todas las sociedades, dejando de lado la experiencia particular de los pueblos. De esta forma, es menester que entenderemos por desarrollo a lo largo de esta ponencia un concepto construido por los estados capitalistas a través del cual se legitimó las relaciones de dependencia en un mundo de posguerra que necesitaba recuperarse con la obtención de ganancias. Y esto fue tras establecer un discurso utópico que posicionaba a los países subdesarrollados como aquellos dadores de recursos para solventar ese desarrollo.
por lo que se establece una sola forma de ver el mundo, segregando formas y modos de entender un mundo diferente a la lógica capitalista por considerarlos incluso atrasadas o no civilizatorias. Así se torna en un condicionamiento a través de discursos y prácticas al modo que otras podrían hacer frente a una forma de civilizatoria distinta. El modelo de desarrollo en el que nos encontramos actualmente pugna por la contención social que, más allá de proveer, permite la perpetuación de los modelos civilizatorios que pugnan por el despojo. Se convirtió en un mecanismo primario a través del cual el mal denominado tercer mundo ha sido marginado y se ha imaginado a sí mismo marginado, evitando otras formas de ver y hacer, siguiendo modelos establecidos en los países centrales. Y esto es lo que se ve ahora con la transición energética, pues debemos de partir de quiénes son los que tienen la capacidad tanto económica, intelectual y territorial de implementar estas nuevas energías limpias. Así concebimos entonces que estamos hablando de un desarrollo desigual, pues la perpetuación de la diferenciación de clases se enmarca a los países periféricos en una diferenciación y jerarquización. Estamos hablando y continuamos hablando del desarrollo y subdesarrollo. De nueva cuenta, son los países subdesarrollados quienes deben de reunir las condiciones básicas para alcanzar una posición privilegiada, gozando de estabilidad económica, política y social, modernizando sus condiciones económicas, sociales e institucionales, e incluso ya ideológicas, que le permitan hacer la transición hacia estas nuevas energías limpias, con las cuales pueden hacer frente a una crisis climática cuya culpa no es completamente de ellos, ¿no? Ya hablaban mis compañeros acerca de quienes tienen, incluso el doctor León Sachs Fernández hacía una mención bastante importante de quienes tienen por decirlo de alguna forma, culpa en esta situación. Pero también es así que al 2021, y de conformidad con el Energy Transition Index, la región asiática, dejando de lado a Japón, llevaba la batuta en la emisión global de CO2 con el 40% de las emisiones, con un 47% de la población, y ese dato es importante. Mientras que era seguida por Norteamérica, entiendo Estados Unidos y Canadá, Europa y Australia, con el 30% de emisiones de CO2, solamente con el 13% de la población mundial. He aquí lo que representa el número de habitantes, pero también el nivel de consumo de los mismos y por ende la manutención o la mantención más bien de un sistema capitalista y una ideología de consumo importante. A ello debemos de sumar que los países con un mayor índice de consumo nacional de productos de petróleo se posicionan evidentemente pues Estados Unidos, China, en este caso India, Japón y Rusia, en los primeros 5 lugares, lo cual se debe analizar que a su vez este dato refiere al número de habitantes que tiene cada uno, ¿no? Más es importante considerar que en este listado se encuentran 3 países imperantes en el saqueo del fin de los hidrocarburos, como ya hace un poco mencionó nuestra analista, ¿no? Por un lado tenemos a Estados Unidos tratando de perpetuar el modelo capitalista fósil con el fin de continuar siendo el país hegemónico con distintas estrategias. A Rusia, quien sigue en constante lucha con Estados Unidos por el deshielo del Ártico con el fin de obtener lo que se ha estimado como 90.000 millones de barriles de petróleo en ese lugar, que representarían un 13% de las reservas mundiales de petróleo, y 45.000 millones de barriles de gas, siendo el 30% de las reservas mundiales, lo cual no significa más que tener un mayor control del modelo de vida que se ha construido y hasta el momento permea en la sociedad. Y por último tenemos a China generando nuevas rutas comerciales para la exploración de reservas de hidrocarburos con Rusia, como es la ruta de la seda del Ártico, y pues la ampliación territorial para la búsqueda de los nuevos recursos estratégicos para esta transición energética hacia las energías limpias, ¿no? Es así que se debe tener en cuenta que son esos mismos países quienes hoy en día generan las tensiones mundiales por conflictos para la apropiación de recursos estratégicos en lo que miramos ya como el fin de la era de hidrocarburos, o más bien se nos ha planteado esta era, ¿no? Ahora bien, hoy en día nos encontramos en lo que se ha denominado como la transición energética del capitalismo fósil o generación de energía con hidrocarburos hacia el uso de energías limpias como lo es la solar, la eólica o la hidroeléctrica, por mencionar algunas. La particularidad de estas energías es que son aquellas fuentes de energía cuyas emisiones o residuos, cuando los hayan, no rebasan los umbrales establecidos en las disposiciones reglamentarias,
Sin embargo, aquí hay que hacer hincapié porque no siempre hay disposiciones reglamentarias que las regulan, para empezar. Esto, aunado que su modo de obtención o utilización no produce efectos indeseables en el medio ambiente. Principalmente es que evitan a toda costa la combustión de combustibles fósiles, pues funcionan a partir de elementos de la naturaleza, considerados como renovables por su vasta presencia o grado de recuperación, por lo que no generan gases relacionados con el cambio climático. Se considera una transición energética efectiva cuando se implementa un sistema energético más inclusivo, sostenible, asequible y seguro que propicie soluciones a los desafíos globales relacionados con la energía, en el que no se comprometa alguno de los tres factores del triángulo energético, los cuales serían el desarrollo económico y el crecimiento, el acceso universal al suministro de energía seguro y confiable y la sostenibilidad ambiental en toda la cadena de valor de energía. Sin embargo, para el año pasado, encontrábamos en el top 10 de la implementación de las energías limpias a los países que eran Suecia, Noruega, Dinamarca, Suiza, Austria, Finlandia, Reino Unido, Nueva Zelanda, Francia e Islandia, los cuales representan solamente el 2% de la población mundial y solamente el 3% de las emisiones de CO2 relacionadas con la energía. Si bien no se demerita esta transformación y las aportaciones que se pueden generar en esta afronta a la crisis climática, seguimos viendo que son aquellos los países desarrollados y con las capacidades económicas, intelectuales y territoriales que pueden hacer frente a la implementación de estas energías, ¿no? Sin embargo, podemos preguntarnos dónde se posicionan los países subdesarrollados, ¿no? Y bueno, de conformidad con el Energy Transition Index del 2021, el cual compara el desempeño actual de los sistemas energéticos de 115 países, teniendo en cuenta estas tres dimensiones que mencionaba, el desarrollo económico, la sostenibilidad ambiental e indicadores de acceso a la energía y seguridad energética. Uruguay es el único país que se encuentra dentro del top 20, mientras que los demás miembros siguen siendo parte de la Unión Europea. Y bueno, si bien es cierto que la transición energética está llevando a cabo a lo largo del mundo, es menester considerar que esta transición o nuevo modelo de sistema requiere a su vez la transición de uso de recursos, siendo que ahora se genera una redefinición de los recursos estratégicos a través de la cual podríamos posicionar al litio como la bandera del mismo, pues es componente de baterías de alta densidad energética, utilizando en la transición energética hacia sistemas de movilidad y producción energética como emisiones de CO2. Sin embargo, la extracción de este recurso, que se puede dar por evaporación solar de grandes piscinas de salmuera o por extracción minera, tiene como repercusiones un gran impacto que conlleva la pérdida de la biodiversidad, despojo de tierra a comunidades indígenas y, al final de cuentas, la reproducción del mismo modelo extractivista. La importancia que ha tenido este recurso hoy en día lleva a los países con mayor reservas en el mismo a generar estrategias de protección de los yacimientos, forjar nuevas industrias y establecer políticas integrales para la transición energética. Estos países son Colombia, Argentina, Chile, Estados Unidos, Australia, China, el Congo, Canadá, Alemania y México. Sin embargo, seguimos en la misma lógica donde la mayoría de los países responden a las demandas de este recurso de Estados Unidos y Chile. La siguiente problemática o consecuencia en el uso de las energías limpias es que en su implementación sigue bajo la lógica del despojo territorial e imposición de un modelo de desarrollo que no es reproblematizado y sus elementos esenciales en materia de modernismo y modernización quedan intocados en las nuevas propuestas, dado que la mayoría de los proyectos son de inversión extranjera, lo cual no obliga a rendir cuentas en lo que refiere a las problemáticas sociales que se desembocan, como los conflictos socioterritoriales o socioambientales que también mencionó mi compañera la maestra Marisa. De esta forma, los mayores conflictos socioambientales provocados es el abuso a los derechos de los pueblos indígenas, la violación de los derechos laborales, la disminución de acceso a los recursos, el incremento en enfermedades y contaminación del ambiente, entre otros. Es así que si bien las energías limpias hacen frente a la crisis climática, no abordan las causas ambientales como causas relacionadas con la pobreza y la crisis ambiental, a través de una estrategia diseñada a atacar las necesidades básicas y reconocer los límites ambientales establecidos por la Organización Social y Tecnológica. Cabe destacar que el resaltar las problemáticas en torno a la transición energética hacia las energías limpias no nos lleva a demeritarlas por completo, pues la actual crisis climática nos exige acciones urgentes. Sin embargo, es menester replantear qué acciones son las que llevaremos a cabo.
Pues si bien el uso de hidrocarburos fue un elemento esencial para la crisis climática en la que nos encontramos hoy en día, ha sido el desarrollo, como lo definimos anteriormente, lo que nos lleva al borde del cambio del colapso climático. Las nuevas propuestas de energías limpias deben de considerar las afectaciones al ambiente que se generarán después de la transición completa, como es estimado hacerlo, como lo vemos hoy en día, la sequía, las irregularidades en las orientaciones del viento, la implicación de la deforestación frente a la implementación de campos de energía solar, etc. En este sentido, el uso de las energías limpias debe alinearse y cuadrar un tipo de desarrollo que promueva la sustentabilidad ecológica y la justicia social, donde se toma en cuenta las nuevas formas de lucha de clases que hacen frente a esta situación y se ubican predominantemente en las áreas rurales, siendo los protagonistas las comunidades indígenas, campesinos y trabajadores que luchan por la preservación y protección de los bienes comunes de la tierra y del agua. Así, se deben de generar nuevas visiones de desarrollo en el que impere el cuestionamiento de la construcción del poder y el conocimiento, donde se desnaturalice la financiarización del desarrollo y donde se proponga un nuevo paradigma con un nuevo horizonte emancipatorio. Es decir, que los proyectos de esta transición energética, específicamente las energías limpias, partan de la destrucción creativa del ecosistema y la racionalidad capitalista. Para cerrar esta ponencia, me gustaría mencionar que lo importante de lo anteriormente expuesto no es meramente que se quede de nota sobre lo que debemos trabajar, sino que reflexionemos desde la comodidad de nuestros espacios, la academia, el gobierno, etcétera, qué implicaciones tiene nuestra rutina diaria en esta crisis climática y de qué forma se puede hacer frente a ello. Es a partir de ese cuestionamiento que hagamos algo y cambiemos hábitos y entendamos que de igual forma, como se trató de plantear a lo largo de esta ponencia, entender que esas nuevas vías buscan seguir absorbiéndose por los capitales y hacerles de una forma de consumo privilegiada a las personas que hacen uso de ellos. Es menester entender que para entender esta transición energética exitosa, para conseguir una transición energética exitosa hacia el uso de las energías limpias, no deben dejarse de lado las estructuras sociales integradas. Se requiere una reconceptualización del proceso de desarrollo desde una perspectiva de equidad y condición ecológica. Se deben de crear y tener cuidado en que las preocupaciones y soluciones no sean cortadas por la teoría y las instituciones tradicionales del desarrollo. De ahí que existan alternativas que debemos de poner en la mesa, como lo puede ser el ecofeminismo, con modelos de desarrollo radical, antipatriarcal y sustentable, o de igual forma podemos conseguir un desarrollo desde el buen vivir que se preocupe por lo que la gente puede o no puede hacer y cuestione la acumulación de material permanente de bienes materiales que no tiene futuro. Pues agradezco la atención de todos y eso es todo. Muchísimas gracias, Cintia. Definitivamente me parece importante que hayas rescatado no solo la parte de la problemática, sino también algunas propuestas, sobre todo vinculadas incluso con la propia conferencia magistral y esta situación de los mercaderes de la duda, ¿no? Me parece esta idea de cambiar de visiones, no solo considerar la visión de Occidente, que es una de las misiones más importantes para la crisis climática, desde cualquier esfera de actuación. Entonces, pues muchísimas gracias de nuevo, Cindy, y a todos y todas nuestros ponentes. Y vamos con nuestra última expositora, que es Elsa Margarita Peña Haas. Ella es etnóloga y maestra en Ciencias Antropológicas de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Es doctora en Geografía Humana por la Sorbonne Nouvelle de París. Entre sus varias actividades, la doctora se ha desempeñado principalmente como experta en salvaguardas y buenas prácticas sociales para la Comisión Federal de Electricidad, el Banco Mundial, la Agencia Francesa para el Desarrollo, Semarnat y CONAFOR. Su ponencia se titula Pobreza energética, marginación energética, pobreza extrema. Muchas gracias, doctora, y bienvenida. La escuchamos con mucho gusto también. Muchas gracias por la invitación y bueno, espero que todo vaya bien, porque ando en Oaxaca en trabajo de campo y de repente la conectividad no es muy buena, ¿eh? Una disculpa si se interrumpe. Aquí estamos, gracias. Miren, pues la verdad es que yo tengo poco tiempo de trabajar en la Comisión Federal de Electricidad y bueno, como bien señalaste, soy etnóloga de la ENA. Mi trabajo ha sido básicamente integrarme a partir de la cuarta transformación, digamos, ¿no? Porque ustedes han de saber, en el histórico, la Comisión Federal de Electricidad no tiene mucho trabajo con comunidades, ¿no? Con comunidades indígenas o con mujeres, por decir, ¿no? Entonces, ahora sí que yo tengo poco tiempo y la empresa es muy grande, ¿no? La Comisión Federal de Electricidad pues tiene ya desde 1937 que fue fundada
y se integra con una dirección general, 6 direcciones corporativas, también 9 empresas corporativas, y 4 filiales más, ¿no? O sea, es un aparato enorme que la verdad no termino de entender, ¿verdad? Pero lo que me toca a mí es desde la Subdirección de Negocios de Redes estar trabajando la propuesta hacia las comunidades, ¿no? Entonces, esta situación de trabajar hacia las comunidades me llevó a ver con algunos investigadores, sobre todo los de Colegio de la Frontera Norte, que tienen mucho trabajo, el doctor Rigoberto García Ochoa del Colmex Frontera, tiene mucho trabajo en cuanto a pobreza energética y marginación energética, ¿no? Que a mí me parece muy bien, muy importante definir la diferencia entre estos términos, ¿no? Pobreza energética es cuando un hogar se encuentra en una situación donde sus habitantes no satisfacen las necesidades de energía absolutas, las cuales están relacionadas con una serie de satisfactores y bienes económicos que son considerados esenciales en un lugar y tiempo determinados, de acuerdo a las convenciones sociales y culturales. La marginación energética es cuando falta la energía eléctrica en la vivienda y esto limita el uso de bienes y servicios. En esta categoría están los pobladores de las localidades que no han sido electrificados, o sea, todos los que no tienen luz así de manera general, ¿no? Pero yo añado a esta reflexión lo que es la pobreza extrema. ¿Por qué? Bueno, una persona se encuentra en situación de pobreza extrema cuando tiene 3 o más carencias, según las definiciones que tenemos, ¿no? De 6 posibles dentro del índice de privación social y que además se encuentra por debajo de la línea de bienestar mínimo. Las personas en esta situación disponen de un ingreso tan bajo que aun si lo dedicasen por completo a la adquisición de alimentos, no podrían adquirir los nutrientes necesarios para tener una vida sana. Esto es una definición de Coneval, o sea que la medición de la pobreza la hace Coneval, ¿no? En este punto, debe preocuparnos que en México sabemos que con el COVID-19 la pobreza en México se incrementó de una manera muy importante. La CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, recientemente publicó un estudio acerca del impacto del COVID-19 en la pobreza de América Latina. Desde antes del COVID, la pobreza en la región de América Latina ya estaba estancada. De 2002 a 2010 se había observado una disminución importante del 45.4 a 31.6% de la pobreza de América Latina. O sea que íbamos más o menos bien, ¿no? México ya se encontraba como el segundo país peor posicionado en la región, solo detrás de Honduras. O sea, estoy hablando de pre-COVID, ¿verdad? Y en México de por sí estaba detrás de Honduras como el segundo país peor posicionado. Y vemos que si se consideran los factores de pobreza total y pobreza extrema, a raíz del COVID, muchos países comenzaron a tener presiones sociales que podrían impactar en sus niveles de pobreza. Estos análisis corresponden, como les digo, a pre-COVID y preinflación. La última lectura de este indicador de pobreza extrema mostró que en el 2020 se encontraba pobreza multidimensional el 43.9% de la población, 55.7 millones de personas y en extrema pobreza el 8.5%, que equivale a 10.9 millones de personas, según el Centro de Investigación de Política Pública. En contraste, los países más afectados por el COVID fueron los que menos apoyos y transferencias dieron para sus economías, como son Nicaragua, Honduras y México. En México destaca que no se otorgaron nuevos apoyos monetarios, ni aumento en los existentes, ni entrega de alimentos y medicinas. La secretaria ejecutiva, que es Alicia Bárcenas, presentó una nueva edición del informe anual Panorama Social de América Latina, el cual señala que la pandemia irrumpe en un escenario económico, social y político complejo, bajo crecimiento, aumento de la pobreza
y crecientes tensiones sociales. Además, pone al desnudo las desigualdades estructurales que caracterizan a las sociedades latinoamericanas y los altos niveles de informalidad y desprotección social, así como la injusta división del trabajo y organización social del cuidado. Según las nuevas proyecciones de la CEPAL, como consecuencia de la fuerte recesión económica en la región, de ese total, 78 millones de personas se encontraron en situación de pobreza extrema, 8 millones más que en el 2019. Esto nos lleva a actualizar nuestras cifras, cuando menos para México. O sea que la pobreza extrema ha crecido enormemente a partir del COVID. El documento indica que persisten las brechas entre grupos de población. La pobreza es mayor en áreas rurales, entre niñas, niños y adolescentes, indígenas y afrodescendientes, y en la población con menores niveles educativos. Agrega que el aumento de los niveles de pobreza y pobreza extrema será todavía mayor si las medidas implementadas por los gobiernos para transferir ingresos de emergencia, sin las medidas implementadas por los gobiernos para transferir ingresos de emergencia a los hogares. También este informe de la CEPAL señala que el efecto adverso de la pandemia sobre los ingresos de las personas afecta principalmente a los estratos de ingresos bajos y medio bajos. Personalmente, pudimos testificar nosotros desde la Comisión Federal de Electricidad la marginación educativa en grandes poblaciones de México, donde no hay servicio eléctrico, o bien, si existe, no hay televisiones, no hay internet, no hay computadoras. La cantidad de niñas y niños en rezago educativo es enorme. Esperamos que el gobierno nos proporcione cifras confiables, ¿no? En todos esos poblados, especialmente rurales e indígenas, y muchos puntos en las ciudades, se presenta un problema de pobreza energética. Al revisar las obligaciones políticas existentes para abordar la pobreza energética, tanto en términos de objetivos supranacionales como el Objetivo de Desarrollo Sostenible 7 de los ODS, como marcos a nivel nacional, lastimosamente para México, eso es solo un marco referencial, que pocas veces es tomado en cuenta. Observamos que en realidad no existe un compromiso del Estado por cumplir con los ODS. Por ejemplo, si se revisan los índices de bienestar con una instancia gubernamental, la respuesta será que bienestar es multifactorial. Por tanto, ninguna de las secretarías se hace cargo de cumplir con estos objetivos, ¿no? No les corresponde. Otro punto es que previamente, para llegar a las escalas de confort, que me parece muy importante, habría que centrarse en el acceso a combustibles limpios y tecnologías para cocinar, y también la situación de las poblaciones para pagar la factura de energía eléctrica, que si bien se menciona que la Comisión Federal de Electricidad ha establecido tarifas diferenciadas, eso no es suficiente. Nosotros observamos situaciones de muchos grupos humanos que piden se les conceda la condonación de su deuda en CFE, como se hizo con el Estado de Tabasco. Pero sabemos que ese acuerdo que logró el presidente solo fue la excepción para Tabasco. O sea, todos los demás deudores de CFE siguen siendo deudores, ¿no? Uno podría pensar en que cuando menos se pudiese conceder la exención a los adeudos que tienen los pozos de agua potable de las poblaciones, pero no existe condonación de deuda de electricidad para nadie. Ese hecho se refleja en una población cada vez mayor de deudores del pago de energía eléctrica, entre los cuales están diversos ayuntamientos que se han quedado sin la posibilidad de bombear agua debido a los adeudos con la Comisión Federal de Electricidad. También puedo comentarles de la enorme cantidad de poblaciones que viven debajo de las redes eléctricas, ¿sí? Viven debajo de los postes de energía eléctrica y no tienen energía eléctrica en sus casas porque no la pueden pagar. Eso me tocó en Sonora, un viaje que hice con los CONCAC, que viven bajo los postes de energía y que no tienen energía porque no la pueden pagar. Están solicitando que se les pongan paneles solares, ¿no? Porque no pueden pagar sus recibos de luz.
Al retomar el análisis pre-COVID, como el realizado por García Ochoa desde el Colegio de la Sonora, el Colegio de la Frontera Norte, buscamos refinar ese enfoque al caracterizar los hogares por niveles de privación de diferentes servicios energéticos. Su análisis de conglomerados identificó el 70.7% de los hogares mexicanos con todas las necesidades energéticas satisfechas, todos los servicios accedidos. También ellos citan que en un hogar se encuentra en pobreza energética cuando no puede tener los servicios adecuados de energía con el 10% de sus ingresos, ¿no? Sin embargo, todo esto son cifras, son estadísticas. Hay que revisar con atención esos datos. Quiero decir que sabemos que la energía no es capaz de romper el círculo de la pobreza y eso nos queda muy claro, ¿no? O sea, la energía por sí sola no saca a nadie de la pobreza. Y esto me trae a la memoria la reflexión de compañeras y compañeros de la Comisión Federal de Electricidad, en donde sabemos que, por ejemplo, el programa, el FESUE famoso, que está llevando electrificación a través de paneles solares, sabemos que pues el panel solar les lleva 2 focos, o sea, la energía de 2 focos, ¿no? Es cierto que le puede ayudar a la gente a tener 2 focos en su casita para que no los pique el bicho, para que el niño haga sus tareas, pero pues los 2 focos no sacan a nadie de la pobreza, ¿verdad? Y entonces, a lo que quiero llegar es que muchas veces se trata de ver la necesidad de llegar con la energía a todos los habitantes del país, pero no se tiene en la mente exactamente en qué condiciones se está dotando de energía, a quiénes se les está dotando, qué servicios se les están dando, ¿no? Y por ejemplo también, no solamente esta situación, sino que por ejemplo en el norte, en Sonora, yo hablé con profesoras que me dijeron que la sierra está totalmente energizada. O sea, uno va a los poblados de la sierra y todos tienen energía eléctrica, ¿no? Pero los pueblos están abandonados y están abandonados por el conflicto con el crimen organizado. Y entonces sus habitantes viven ahora en la costa de Hermosillo, en casitas de cartón y están trabajando como jornaleros agrícolas y sin energía eléctrica. O sea, lo que yo pretendo traer aquí a colación es que necesitamos ver la situación de la pobreza desde una situación integral, no solamente estar pensando en las energías, sino en qué elementos son los que van a sacar a la población de la pobreza realmente y en qué puntos tenemos que estar apuntalando para generar desarrollo, ¿no? Ya finalmente lo que quiero comentar es también el hecho de que si bien los organismos de derechos humanos marcan que no se puede cortar la energía, por ejemplo, en invierno, ¿no? No se les puede quitar la energía a la gente en Europa, por decir, España, Francia, en época de invierno. Y sin embargo, el pasado invierno vimos la situación de los españoles, ¿no? La situación de la gente de España que por no poder pagar las cuotas de energía pasaron un invierno sin energía, muriendo de frío, ¿no? Literalmente. Entonces eso es realmente muy relativo. Y finalmente también el hecho de que, bueno, estamos hoy en una situación muy cambiante. Yo mencioné aquí la situación de COVID, pero hoy tenemos la guerra de Ucrania y ahí tenemos todo un panorama que no sabemos hasta dónde va a llegar, porque justamente en esta situación de Ucrania y Rusia es donde se está generando el gas para Europa y todo esto va a detonar una situación bastante fuerte, bastante conflictiva, no solo para los europeos, sino para todos los habitantes del planeta, pero los que más nos preocupan son realmente todos aquellos que viven abajo del umbral de pobreza, ¿sí? Entonces, pues esa es mi participación, es realmente mucho desde lo que me ha tocado
estar viviendo en la Comisión Federal de Electricidad. Y me gustaría dejarlo hasta ahí. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Por supuesto, creo que también esta experiencia desde las comunidades, una experiencia más práctica y por supuesto más desde la vida cotidiana es fundamental para entender cómo aplicar algunas de las propuestas que aquí se han planteado y también cómo afectan en particular esas problemáticas no solo en el presente, sino hacia el largo plazo, cómo es que pues se van a ir viendo algunas modificaciones y cambios tanto en las formas de vida como en los territorios, ¿no? Entonces, muchísimas gracias. Y pues si gustan, vamos a pasar entonces a nuestra sesión de preguntas y respuestas. Vamos a comentar algunas preguntas que han llegado en particular a algunos de nuestros ponentes y después de esto ya no comenzamos con algunas preguntas generales si es que llegan por parte de la audiencia. ¿Les parece bien? Entonces, a ver, vamos con la primera que es para el maestro Ernesto Cano, que dice así: a partir de esta introducción que nos ha dado de la relación del capital, la acumulación y los combustibles fósiles, ¿cómo sería la democratización de las energías limpias? Y hay dos para la maestra Maritza Islas, que no sé si quieran que las plantee de una vez y las van reflexionando mientras tenemos las demás. ¿Sí? Muy bien. Para la maestra Maritza Islas, ¿podría decirse que los proyectos de energías renovables en México también se encuentran en la lógica de explotación de recursos naturales? ¿Cómo romper con esta dinámica ante la inminente dependencia energética? Y la siguiente, ¿cuáles podrían ser los daños del cambio climático con respecto a la cuestión del libre palabra que serían difíciles de reparar a partir de políticas y acciones gubernamentales? No sé quién guste comenzar. ¿Quieres en el orden que estábamos? Sí, estaría muy bien. Pues la democratización de las energías renovables, justamente el periodo que mostré de 1830 al 60 es como el periodo de lo que sucede actualmente. ¿Cómo es que se determina el uso de energías y quién lo determina? Si la energía es para satisfacción de necesidades domésticas, en necesidades culturales, religiosas, educativas, deportivas, artísticas, o la energía se utiliza para producir mucho y muy rápido, no para alimentar, sino para vender, ¿no? Entonces, por ejemplo, la producción alimentaria, entre comillas, de alimentos industriales a nivel mundial, entre el 30 y el 40% del total se tira a la basura cuando todavía se puede comer. Es decir, todo ese gasto de energía, de transportarlos, de refrigerarlos, de empaquetarlos, no se hace para alimentar porque hay hambre en el mundo, sino se hace para vender. Entonces, ¿quién determina el uso? La democratización de la energía, ese periodo anterior que les mostré en la primera gráfica antes de la gran transición, muestra justo eso, que la energía renovable por sus características no podía ser privatizada y tenía un uso más, usando la palabra que me preguntaron, democrático, porque la toma de decisiones no podía ser privatizada, porque los ríos no se podían llevar a las fábricas, porque las corrientes de viento no se podían llevar a las fábricas. Entonces, la democratización de las energías renovables en esta transición del siglo XXI es, si vuelve a pasar lo de hace 2 siglos y medio, en la gran transición, no va a haber democracia para las transiciones. Tiene que ser algo distinto. Que es distinto que la dinámica que determine esta transición no puede ser el mercado, porque el mercado históricamente derrocha energía. Ya lo hemos visto en esas gráficas que os presenté. Este sistema solo aumenta y aumenta energías. No hay energía que pueda sustentar este sistema económico y además proyectos alternativos, ¿no? O vive uno o vive otro, ¿no? Porque la energía que consume la industria manufacturera de exportación en México es la que jala más energía en el país, mientras hay comunidades que ni siquiera tienen para focos o refrigerar, ¿no? Entonces, o ventiladores, donde hace mucho calor. Entonces, ¿a quién se le dirige esa energía y por qué se dirige esa energía hacia esos sectores? Entonces, los intentos de democratizar la CFE, el proyecto de reforma eléctrica que se envió fue un intento de eso, lamentablemente se puede llevar, de quién toma las decisiones de cuánta energía se produce y para qué se utiliza esa energía. Entonces, la democratización en ese sentido sería quitar la toma de decisiones a las grandes empresas, sobre todo extranjeras y privadas, porque ellas, pues, su interés es el negocio, es la ganancia.
pero el gobierno puede tener otros intereses. No es que el gobierno por naturaleza sea no antinegocios, sino que al gobierno sí lo podemos presionar, al gobierno sí le podemos exigir, al gobierno pueden llegar representantes de sociedades, de movimientos, se puede hacer marchas, se pueden hacer manifestaciones, se pueden hacer tomas de edificios e infraestructuras, pero eso no se puede hacer con los privados o es un conflicto muy violento, porque cuando se hace hay conflictos violentos. Entonces, en el gobierno hay un margen de negociación y presión más amplio. No es que el gobierno no sea violento, no es que el gobierno no pueda reprimir una manifestación de una toma de una minería, de un oleoducto, de un puente, una carretera, pero hay un rango más amplio de presión política y las empresas privadas son privados y los privados tienen derecho constitucional y en todas las sociedades modernas de hacer lo que ellas quieran con sus negocios. Por eso son privados. Entonces, sí, la democratización se puede hacer, pero el mercado no es democrático. Así nació y así se sostiene. Entonces, la democratización, en el caso de la energía solar, lo hemos visto en otros eventos o publicaciones, la energía solar, México tiene un gran potencial de energía solar, pero la tecnología está en manos de privados, el tendido eléctrico no es democrático, no tenemos suficiente conocimiento técnico para usar colectivamente los paneles solares. Hay intentos de colectivas, uno en Puebla, o Energía, que ayuda y presenta estos talleres de energía eléctrica para que las comunidades sepan utilizar los paneles solares, sepan administrarlos y los usen colectivamente. Entonces, sí hay potencial, pero dentro de la economía no. Si se deja en manos de la economía privada, que no es democrática y no puede serlo porque así opera, entonces el uso solamente, todas las nuevas transiciones, la minería, los nuevos conductores, las nuevas baterías van a ser igualmente para aumentar el gasto de energía. Muchísimas gracias, Omar. Si gustan, planteamos las siguientes preguntas para los ponentes y damos paso a Maritza para que nos pueda compartir su reflexión. La pregunta que va para nuestra ponente Cintia Herrera nos indica que para el caso de América Latina en particular, ¿cómo se ha aterrizado el discurso desarrollista de las energías renovables en los llamados gobiernos de izquierda y cómo han afectado o influido los movimientos en defensa del territorio al respecto? Y para la doctora Elsa Margarita, preguntan si hay diferencia entre hablar de pobreza energética y empobrecimiento energético y cómo se podría haber expresado en la vida de las comunidades. Entonces, sí, Maritza, por favor, ¿nos puedes ir dando tu reflexión, por favor? Gracias, Pau. Pues a la pregunta, bueno, primero gracias por las preguntas. Sobre la primera pregunta de si los proyectos de energía renovable siguen como manteniendo esta lógica, digamos, destructiva o de sobreexplotación de los recursos, quisiera señalar justamente que dentro de las lecciones que hemos observado de las resistencias contra megaproyectos de energías renovables en México y en otros países también, es que se ha hecho evidente precisamente la urgencia por democratizar la toma de decisiones sobre la transición. Es decir, por hacer partícipes a las comunidades de los procesos de diseño, de planeación, implementación, gestión y regulación de los proyectos de energía renovables. Y esto, digamos, lo que vemos también es que generalmente no sucede en los grandes proyectos de energías renovables que se están impulsando en nuestro país, ¿no? Hasta el momento lo que vemos es la imposición de proyectos ajenos a las poblaciones, ¿no? Que precisamente ha derivado en disputas por los territorios y en deterioros también de la base social que, digamos, necesitamos también para hablar de la transición. Si bien sabemos que es necesario transitar de los combustibles fósiles, como ya mencionaba también la doctora Elsa, ¿no? Muchas veces los proyectos de electrificación o de provisión de energía no responden a las necesidades de las comunidades o no consideran ni siquiera los contextos sociales, ¿no? Es decir, cuando hablamos de justicia ambiental, de justicia climática, tenemos que tener en cuenta que esto viene acompañado de justicia social. Sin justicia social no hay justicia ambiental y viceversa, ¿no? Entonces, aminorar precisamente este carácter sobreexplotador de este tipo de proyectos, pues va a requerir precisamente, descentralizar, ¿no? La toma de decisiones, descentralizar los proyectos,
desprivatizar la producción de energía, es decir, que se logre distribuir equitativamente los beneficios, socializar las tecnologías, lo que evidentemente va a ser una transgresión al control privado y al modelo de negocios sobre cuál descansa la política energética hegemónica a nivel global. Y en ese sentido, digamos, como ya se mencionaba, teniendo en cuenta que el capital privado pues solo tiene como objetivo la obtención de ganancias, ¿no? Entonces, en ese sentido, para que los proyectos de energía renovable podamos considerarlos justos social y ambientalmente, pues evidentemente necesitaremos articular justamente o desde una perspectiva de justicia socioambiental la política energética, la política económica, la política social, ¿no? Al mismo tiempo que se acompañe de proyectos cooperativos fortalecidos también por una fuerte inversión pública, ¿no? Que es un poco el tema. Y en ese sentido, por eso también traía a colación el tema del acuerdo de Escazú, porque, digamos, dentro de este acuerdo se establecen estándares que yo considero básicos para justamente hablar de justicia ambiental en este tipo de proyectos, ¿no? Son básicos en el sentido de que necesitamos, por un lado, pues reconocer así 3 principios fundamentales o 3 derechos fundamentales de las poblaciones que son intervenidas por estos megaproyectos, ¿no? Que son el derecho a saber, es decir, el derecho a la información, el derecho a ser escuchados, es decir, un derecho a la participación activa, ¿no? Que influye en la toma de decisiones, y el derecho a acceder a la justicia, ¿no? Es decir, no solamente que o incluso cuando ya los proyectos suceden y agreden a las comunidades, también estas comunidades deben tener acceso a la justicia, ¿no? Y en ese sentido, mientras no se cumplan estos derechos o estos principios básicos, ¿no? Pues los proyectos de energía, sean renovables o sean de combustibles fósiles, pues simplemente no van a, pues no podemos considerar que son distintos, ¿no? O que siguen una lógica distinta, ¿no? Entonces, ¿cómo lograr, digamos, que no suceda esto? Pues básicamente a partir del reconocimiento de estos 3 derechos, ¿no? A la otra pregunta sobre el tema del cambio climático, digamos, procesos irreversibles, creo que el cambio climático en sí mismo ya es un proceso irreversible, en el sentido de que el sistema climático pues ha sido alterado de tal manera que el proceso va a seguir su curso, ¿no? Sin embargo, creo que también debe ser o es importante señalar que lo que tenemos como reto actual es precisamente hacer que estos impactos sean cada vez o podamos, digamos, enfrentarlos de mejor manera. Es decir, que no se siga agravando la situación del cambio climático, las causas que están generando este proceso o el calentamiento global. Es decir, detener estas causas a fin de que los impactos que enfrentaremos no sean cada vez más graves, ¿no? Y en ese sentido, me parece fundamental lo que señalaba, ¿no? Que finalmente, dentro de las políticas o de las acciones que podemos llevar a cabo, justamente muchas de ellas tenemos que encaminarlas a reducir los impactos, digo, las causas, que es lo que comúnmente se llama como mitigación, ¿no? Y además, precisamente las políticas, sobre todo en países como el nuestro, donde somos altamente vulnerables o hemos sido vulnerados también en tema de cambio climático, pues necesitamos acciones, ¿no? Entonces, en ese sentido, digamos, cuando hablo de lo irreparable, quiero decir que, de lo irreversible más bien, quiero decir que hay procesos que ya siguen, o sea, que ya están o van a seguir su curso, pero digamos, esto no quiere decir que no tengamos que hacer nada, ¿no? O sea, no quiere decir que no tengamos que diseñar una política que incluya, digamos, la preocupación por el cambio climático, la dimensión ambiental, ¿no? Por el contrario, ¿no? Justamente ahora tenemos que hacer más, ¿no? Para evitar que estos procesos se sigan reproduciendo y que definitivamente, digamos, las condiciones ambientales y climáticas sean tan adversas que ningún tipo de proyecto político, de sociedad justo en términos ambientales y sociales pueda tener cabida, ¿no? Muchas gracias. Muchísimas gracias, Maritza. Vamos con la participación de Cintia, por favor.
Bien, tratando de responder un poco la pregunta respecto a cómo se ha aterrizado el discurso desarrollista de las energías en los gobiernos de izquierda, híjole, es una cuestión bastante interesante, ¿no? Porque como nosotros sabemos, el establecimiento de gobiernos de izquierda en un primer momento debate esta parte de la extracción de los recursos y de ahí que pues se le haya denominado también el extractivismo, ¿no? Que al final de cuentas son políticas que se imponen en los países de izquierda, que bajo un discurso nos hablan sobre una construcción distinta, pero que al final siguen una misma lógica de reproducción del capital y donde la economía pues impera bastante en esa zona, ¿no? O sea, tan es así que podemos ver las afectaciones que hay directamente a la parte del Amazonas, ¿no? Hay un estudio incluso que habla sobre ello, de la parte de la deforestación para la implementación de los campos solares, ¿no? Para la implementación de la industria eólica y para la extracción de otros recursos también. Y pues no necesariamente ahí, incluso pues también en otros países, como para no irnos tan lejos, ¿no? En el caso de México, y de ahí las vastas consultas que hay, digo, lo podemos hablar desde acá, desde la parte del gobierno, un poco la cercanía que tenemos, es como al final de cuentas seguimos tratando o seguimos estableciendo un discurso de establecimiento de energías renovables o de energías limpias. Hacemos consultas al respecto con las comunidades indígenas y demás, sin embargo, pues de todas formas seguimos teniendo, ¿cómo se llama? Proyectos con capitales financieros extranjeros. También es así, por ejemplo, la compra de la... Ay, se me fue el nombre. Andrés Manuel compró, no, se me fue el nombre, ¿no? Pero tenemos, ¿Refinería? sí, la refinería, ¿no? Que ya ha generado las ganancias suficientes como para pagarse ya actualmente. Y fue hace poco que la compramos, ¿no? ¿Y cómo influyen los movimientos en defensa del territorio? Yo creo que los movimientos son bastante importantes y a veces se tiende a demeritar pues la existencia de los mismos porque no vemos como la capacidad que tienen frente a algo, ¿no? Pero si lo consideramos en los países de izquierda, los movimientos en defensa del territorio se han tenido bastante diferencia, tan es así que han incluido nuevos conceptos en las constituciones de aquellos países y también han llevado incluso a que los mismos gobiernos tengan que reestructurar las estrategias a través de las cuales construyen nuevas formas de extraer los recursos, ¿no? No me voy a ir muy lejos, por ejemplo, en Ecuador, ¿no? En Ecuador tiene que reestructurar la parte de las reservas naturales a reservas naturales, ¿cómo se llama? Con comunidades indígenas autónomas, con comunidades indígenas y con comunidades indígenas voluntariamente aisladas. O sea, tiende a ser, los movimientos sociales tienden a que el Estado reestructure la política sobre la cual está establecida, a que de nuevas categorías, que es lo que yo les mencionaba en la ponencia un poco, es como esta parte de tener y poner atención a esas nuevas categorías que se construyen para hacer frente a esas nuevas políticas de extracción de los recursos que van de nueva cuenta la misma lógica del desarrollo para seguir manteniendo un nivel de acumulación. Entonces, para cerrar un poco, al final los países de izquierda pues también han generado sus políticas, han generado estrategias que siguen en la misma lógica de la extracción de los recursos y de este continente evolutivo llamado desarrollo. Pero que al final de cuentas es importante que la presencia de los movimientos sociales esté y se impere, porque si no están estos y si no hay apoyo desde las distintas instancias, es muy fácil invisibilizarlos. También hay que entender que hay estrategias para invisibilizar a las comunidades, como también el engranaje de los medios de comunicación, ¿no? Por ejemplo, o el actuar de los capitales, que al final de cuentas generan estrategias para pues aniquilar estos movimientos y al final de cuentas no tenemos forma de enterarnos de lo mismo porque hay una estrategia alrededor de ello, ¿no? Entonces, alternativas de cómo se tienen que hacer frente a esto, pues es apoyar y crear redes, como ya lo mencionaba también la maestra Marisa, y los proyectos que están, ¿no? Porque al final los proyectos de energías renovables están presentes, por ejemplo, en nuestro país, como es el caso de la energía eólica del sur, ¿no? Que es un campo muy grande para la implementación de energía eólica, pero que al final sigue la misma parte de romper un tejido social
al desvincular a la población indígena con su territorio, hay cuestiones de corrupción, hay cuestiones de despojo, hay cuestiones de aniquilación, no por decirlo de alguna forma. Entonces es importante ver el trasfondo de esos proyectos que hay alrededor, ¿no? O sea, de cómo se construyen estas estrategias y cómo al final se tocan por parte de los gobiernos, por parte de los capitales, etcétera, para hacer frente y mantener una lógica de desarrollo y consumo como lo vemos acá. Perfecto, muchísimas gracias, Cintia, también por esta reflexión tan importante. Sí, la pregunta era sobre si era posible la cuestión del empobrecimiento energético, ¿verdad? Y yo creo que sí, sí se da, aunque no se da como una cuestión aislada, ¿no? Perdón que no respondí a tiempo. No se da aislado, o sea, yo entiendo el empobrecimiento energético como cuando empieza a haber estas carencias por la falta de energía, ¿no? O sea, como la situación que se dio con el COVID. O sea, que muchos niños se quedaron sin educación, sin ninguna posibilidad, porque no tenían las alternativas de una televisión, de un celular, de algo donde tomar sus clases, ¿no? Se quedaron marginados. Otro factor es cuando también se les corta la energía a algunas poblaciones, como pasó en España, y de pronto un invierno viene a ser sumamente crudo porque la gente no pudo pagar sus cuotas y se quedan sin la calefacción, ¿no? O sea, ya no estamos hablando nada más de niveles de bienestar, sino cuestiones que inciden en su salud, ¿no? O sea, incidió en que hubo en periodos de COVID mucha gente enferma y todo esto y no tenían ni siquiera calefacción en sus casas. Entonces yo creo que sí hay un empobrecimiento energético, pero no solo se da como en sí, sino que porque está afectando otros satisfactores, ¿no? Y pues ahí lo dejaría porque, bueno, más que nada quería yo retomar que para los pueblos indígenas, por ejemplo, como ya mencionaron también las personas que me antecedieron, lo importante es vivir en equilibrio con la naturaleza. Y cuando estamos insistiendo en llevarles la energía y de llevarles la licuadora y cuestiones que no tienen nada que ver con su mundo y con su manera de vivir y de ver la vida como son la población rarámuri con la que me ha tocado trabajar, pues en realidad te dicen, ¿para qué quiero la luz? No, yo nunca lo pedí, yo vivo bien así y mientras no me quites la tierra, no me vengas aquí a meter una serie de factores que me quiten el agua, que me quemen mi bosque, yo vivo bien, no necesito la energía, déjame en paz y no tomes mis tierras y no tomes mis aguas. Ahí la dejaría, ¿eh? Y una disculpa, por todos estos fallos sobre el Internet y un agradecimiento por su invitación. Cuenta, Carmen. Muchísimas gracias, doctora. Igual queríamos comentarle, llegaron 2 preguntas más, quisiera responderlas igual si gusta de manera breve, porque para que no se pierdan en la Sí, sí, tienen presentación. tiempo, sí. Sí, claro que sí, la planteamos entonces. Nos comentan, a partir de su experiencia con las comunidades marginadas del norte del país, ¿cuál sería, desde su perspectiva, una propuesta de solución general e integral para el norte del país? ¿Y cómo esta misma propuesta podría aplicarse en otros contextos? Yo traté de llevarlo junto con la Universidad de Sonora, con la Unison, porque ellos tienen ahí sociólogos y gente que está muy comprometida con las poblaciones. Ahí el factor que veo muy importante, aparte del crimen organizado, que sabemos que ahora sí que es otro boleto, ¿no? Es otro reto. Pero cuando estamos viendo que las poblaciones de las sierras están bajando a la costa, porque es por las amenazas, porque están matando a la gente y todo esto, y están llegando estos en situación de migrantes, como migrantes, trabajadores, hombres, mujeres y niños, ellos están solicitando pues energía, están solicitando apoyos, pero el hecho de estar todavía en una situación donde no tienen un domicilio fijo, los está poniendo en una situación de mucha vulnerabilidad, ¿no? Ahí propusimos, justamente con la Universidad de Sonora, hay un proyecto muy interesante que tiene que ver en gran medida con trabajar con los migrantes, ¿no? El trabajo con los migrantes, el detonar que tengan un reconocimiento, que tengan situaciones donde un domicilio fijo les pueda proporcionar el hecho de que tengan energía, de que tengan escuela los niños, de que tengan salud, ¿no? O sea, yo creo que ahí, independientemente de cómo tengamos que entrarle a lo del crimen organizado,
más que nada hay que trabajar con los campamentos de la gente desplazada, ¿no? Y pues ahí lo dejaría yo, ¿eh? Adelante ya con los demás. Y muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias y por su respuesta también. Mientras tanto, entonces, pues queremos agradecer la participación de todas y todos nuestros participantes. Pues con estas reflexiones que nos comparten, damos por finalizada la primera mesa de este primer coloquio del Observatorio Coyuntural Antropológico y pues les agradecemos, por supuesto, la atención a todas sus palabras, sus argumentos, sus reflexiones, a todas las asistentes y participantes de esta mesa. Les invitamos a seguir, por supuesto, conectados y conectadas a la próxima mesa a través de las redes sociales del OCA y pues les deseamos que tengan una excelente tarde también. Muchísimas gracias.